De vuelta de la publicidad, continuamos en la entrevista a Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Señor Marín, el próximo 2 de diciembre los andaluces y andaluzas estamos llamados a las urnas. Esta vez y la de 2015, elecciones autonómicas sin coincidencia con otras citas, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Con comicios, las elecciones municipales. ¿Está usted de acuerdo con esta fórmula de la no coincidencia y cree que de verdad está centrado el foco en Andalucía? Bueno, yo sí, por supuesto, que Andalucía tenga la oportunidad, ¿no?, de decidir a sus representantes, de elegir a sus representantes y que no coincidan con otras elecciones, pues lógicamente cómo no vamos a estar de acuerdo. Pero independientemente de eso, también es cierto que este momento en el que nos encontramos pues hace, por lo que está sucediendo también a nivel nacional, ¿no?, que haya, bueno, pues esa situación, ¿no?, un poco convulsa, esas decisiones que muchas veces no entienden los ciudadanos y que los andaluces somos españoles, igual que el resto de españoles, y que por lo tanto también nos afectan, pues esas cuestiones a nivel nacional que estamos viendo cada día, llámese los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, o el tema de los indultos, en este caso a los políticos de algunas formaciones políticas que le dieron un golpe de Estado a la democracia en Cataluña, y otras cuestiones también que a nadie se les escapa, como los problemas de la inmigración y muchos otros, pues influyen lógicamente en la campaña y se meten en la campaña. Por lo tanto, hablaremos de Andalucía, como no puede ser de otra forma, en unas elecciones andaluzas, pero no podemos obviar que estamos dentro de un país que es España, que tiene problemas y que esos problemas afectan a todos los españoles, y que Andalucía precisamente es la comunidad más poblada de este país, con casi 9 millones de personas, y que eso también vamos a tener que hablarlo y debatirlo en esta campaña electoral. Uno de los asuntos que me imagino van a debatir y además explicar en los distintos encuentros que estén manteniendo Ciudadanos allá donde vaya, en cualquier mitin o en cualquier reunión con asociaciones o con cualquier tipo de entidad, es sus medidas en un asunto tan importante como el del empleo. Andalucía tiene un alto índice de desempleo, al filo de las 900.000 personas, y bueno, no hay recetas mágicas, pero algunas medidas sí que tendrán ustedes en su cartera para ejecutar en caso de llegar al gobierno de Andalucía. ¿Nos podría explicar en qué consistirían esas propuestas, señor Marín? Sí, por supuesto. Mire, nosotros no vamos a venir a unas elecciones como vienen otras fuerzas políticas a prometer 600.000 empleos, 100.000 empleos. Entre otras cosas porque la Junta de Andalucía no crea empleo, crea las condiciones para que los que sí crean empleo, que son los autónomos, las empresas, las pymes y los emprendedores, puedan poner en marcha la creación de riqueza en un territorio como el nuestro. Y por eso, porque creemos y confiamos en nuestros autónomos, en nuestra capacidad de emprendimiento, en la innovación de nuestras empresas, en el talento que hay en Andalucía, nosotros planteamos medidas que van directamente, primero, a hacerle su trabajo mucho más fácil. Por ejemplo, eliminando las trabas administrativas. Hay que eliminar, simplificar todos los trámites a la hora de poner en marcha un negocio en Andalucía. Y se puede hacer de una manera muy ágil y muy fácil, como ya hemos demostrado a lo largo de estos 4 años en algunos temas concretos como en el turismo. Después también hay medidas que afectan al día a día precisamente para la creación de empleo, como son los impuestos, la presión fiscal a la que están sometiendo a todos los españoles, pero especialmente en Andalucía, que es una de las comunidades autónomas donde mayor presión fiscal hay. Y nosotros hemos planteado reformas que van en la línea de seguir avanzando en la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, también en el de actos jurídicos documentados, ese impuesto a las hipotecas que ahora últimamente está en boca de todos, ¿no? Cuando hemos llevado propuestas de reforma para la bonificación de este impuesto, hemos llevado también propuestas de reforma para no solamente los actos jurídicos documentados, sino también el impuesto de transmisiones patrimoniales, y a otro nivel, que ya hemos conseguido bajar 2 puntos el tramo autonómico del IRPF, también planteamos una medida que es llegar a 1,5 puntos más allá, o sea, a los 3,5 puntos en la próxima legislatura, para que el dinero esté en el bolsillo de la gente, para que las empresas tengan más facilidad a la hora de poder contratar. Y hemos demostrado, o hemos hecho la cuadratura del círculo en estos 4 años. Nos decían que bajando los impuestos, como ya lo habíamos hecho, se iba a recaudar menos. No, bajando los impuestos se recauda más,
porque el dinero en el bolsillo de la gente lleva a las arcas públicas más ingresos vía IVA y vía IRPF. Cuando se genera empleo, se recauda más. Cuando se consume, se recauda más. Y eso garantiza el estado del bienestar. Por lo tanto, hay que hacer una reforma fiscal importante que queda pendiente para estos próximos 4 años, a pesar de lo que ya le hemos arrancado al Partido Socialista estos últimos 4, y después hay que facilitar, eliminar trabas y poner, por último, por centrarme en 3 y no alargarme más, pone también a la universidad en el centro de nuestras decisiones a la hora de crear empleo. Yo creo en la colaboración público-privada y creo que, no es que lo crea, es que el tejido empresarial andaluz, prácticamente el 90% de nuestras empresas no tienen capacidad para invertir en investigación y desarrollo, para darle valor añadido a sus negocios y crear más empleo. Y eso, desde la Administración, desde la Junta de Andalucía, se puede y se debe hacer a través de la universidad. Tenemos que llevar a cabo una colaboración entre la universidad y el mundo de la empresa para que la universidad, que sí puede investigar, que sí puede aportar riqueza, en este caso a través de sus proyectos de investigación y desarrollo, pueda dar ese valor añadido a nuestras empresas. Y eso es la Administración, la Junta de Andalucía, la que tiene que incrementar los presupuestos en investigación y desarrollo para que esa colaboración se pueda producir. Estas son algunas de las cuestiones en las que nosotros vamos a hacer hincapié durante esta campaña y que ya hemos venido demostrando en estos últimos 4 años que eran positivas para crear empleo y para crear riqueza en nuestro territorio. Otra cuestión será también donde tendremos que profundizar en acabar con la precariedad y la temporalidad, que son 2 aspectos fundamentales de, en este caso, el desempleo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? ¿Cómo has recibido el anuncio del Gobierno de subir la cuota del autónomo, bueno, a cambio de una serie de yo soy coberturas? yo soy empresario, ¿eh? Y lo he sido durante toda mi vida, y yo sé lo difícil que es llegar a final de mes. Entonces, yo no puedo entender, mientras que nosotros aquí en Andalucía hemos puesto en marcha una tarifa plana, una ampliación para 24 meses, y hemos llevado un incremento de las ayudas de más de 128 millones de euros cada año para los autónomos y los emprendedores y nuestras empresas, pues el Gobierno se empeña en hacerle la vida cada día más difícil a los que crean empleo y arraigan la población al territorio. Y esto no se puede permitir. Mire, creo que era la Asociación de Trabajadores Autónomos Nacional de España la que decía el otro día, y también se lo he escuchado a alguna entidad financiera, que con esta subida se van a destruir más de 170.000 puestos de trabajo. O sea, es que no se llega ya a final de mes. ¿Cómo le va a subir usted la cuota a los autónomos? Nosotros hemos planteado a nivel nacional en el Congreso, y lo vamos a defender también aquí en Andalucía, que todos los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional tengan una cuota súper reducida de 50 euros, esa tarifa plana de 50 euros, mientras que no superen ese salario mínimo interprofesional, porque hay que ayudar al que crea empleo, hay que ayudar al que todos los días arriesga su capital, su patrimonio, para poder sacar adelante sus empresas. Entonces no podemos compartir esos anuncios que hace el señor Sánchez, el gobierno socialista del señor Sánchez. Bueno, socialista no sé, porque quien realmente sostiene al señor Sánchez ya sabemos quién es, ¿no? Es el señor Pablo Iglesias, pero mientras que esas medidas se pongan en marcha, eso irá siempre en contra de los intereses de los autónomos y de los empresarios en este país. Así que yo espero que se rectifiquen y que se den cuenta realmente de quiénes son los que generan empleo y quiénes son, en definitiva, los que pueden hacernos la vida un poquito más felices, sobre todo a esos 900.000 andaluces que todavía no encontraron trabajo. Un último apunte de política fiscal. Uno de los caballos de batalla de ustedes en esta legislatura que se cierra era el impuesto de sucesiones y donaciones. Sí. Se consiguió esa rebaja, ¿no?, a 200.000 euros de 1 millón de euros que estaba establecido, pero ustedes apuestan por la supresión. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto injusto. Vamos a partir de ahí. Es una injusticia social. Esto no se trata de recaudar más o menos. Es que tú te llevas toda la vida pagando por una vivienda o pagando por un negocio, y cuando el día de mañana faltas, porque la vida es así, se lo vas a dejar o lo van a heredar a tus hijos, pues resulta de que no pueden, lo tienen que vender o ni siquiera o tienen que renunciar a ese bien porque no pueden pagar lo que hasta ahora se les pedía. En Andalucía hemos hecho algo muy importante, ¿no? Usted lo decía, hemos pasado prácticamente a que el 98% de los andaluces
se hayan olvidado ya de este impuesto. Hay datos ya muy importantes de esa reforma que hicimos y esa bajada del impuesto de sucesión en Andalucía que hicimos desde Ciudadanos. Por ejemplo, que 128.000 agricultores y ganaderos andaluces en un año y medio han podido dejarle su campo, su granja o sus propiedades a sus hijos sin tener que pagar, porque ya habían pagado antes. Por lo tanto, tenemos que partir de ahí, de que es un impuesto injusto, igual que con las viviendas. Más de 60.000 andaluces se han beneficiado ya en estos 2 últimos años de poder dejarle a sus hijos su vivienda sin tener que pagar por ello. ¿Por qué es injusto? Insisto, y quiero recalcarlo una vez más, no es una cuestión de recaudación, es una cuestión de justicia social. Y ahora lo que pretendemos que nos olvidemos todos, a nivel nacional y a nivel autonómico, y lo que queremos es eliminar este impuesto. Pero hay un problema, y los andaluces tienen que saberlo. Este es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, y que las comunidades autónomas tenemos la posibilidad de eliminarlo hasta un cierto nivel. El resto le corresponde al Gobierno de España. Y mientras que esa decisión no se tome en Madrid, Ciudadanos ha llevado la eliminación al Congreso de los Diputados y el PSOE la ha votado en contra allí. Curiosamente aquí, en Andalucía, lo votó a favor y ahí en contra. El PSOE tiene unas decisiones, o parece que hay varios PSOE, el del señor Sánchez uno, el de la señora Díaz otro. Ciudadanos es el mismo aquí que en Madrid, y pedimos que se elimine de una vez por todas esta injusticia social para todos los españoles. Vamos a hablar de política, en este caso de educación. ¿Qué le diría usted a las personas que les preocupa que cada vez que pues hay un cambio de gobierno parece que también se cambia el modelo educativo? ¿Cree que debería de haber un pacto entre...? Estaba en el acuerdo de investidura, lo hemos llevado a nivel nacional, en un pacto nacional por la educación, y aquí un pacto andaluz por la educación para las próximas futuras generaciones de andaluces y de españoles. Y además yo creo que se nos olvida lo más importante cuando hablamos de educación, que estas decisiones se pongan en las manos de los profesionales, de nuestros docentes, de las AMPAs, de los padres, de los alumnos, de los que tienen que decidir. Desgraciadamente, llevamos ya muchos años en este país, y ahora, una vez más, hace unos días lo escuchábamos al señor Ábalos, hablar de reformas del sistema educativo, que lo único que han llevado es, primero, a una confusión enorme, pero sobre todo a un deterioro de los resultados académicos en nuestra educación pública. Yo creo que ya ha llegado el momento que dejemos de hacer una ley educativa para un partido político y para una legislatura, y pensemos en una ley educativa para las futuras generaciones de andaluces, y que seamos capaces todos de ponernos de acuerdo para realmente apostar por la mayor herramienta de cohesión social y de igualdad de oportunidades que tiene una sociedad, que es precisamente invertir en la educación de sus niños y de sus niñas también para el futuro, ¿no? Eso yo creo que es una asignatura pendiente, que desgraciadamente no va a llegar de la mano del PSOE ni va a llegar de la mano del Partido Popular, porque no lo han hecho en los últimos 25 años y han hecho 13, son 8 reformas, pero realmente casi 13 en total reformas educativas en nuestro sistema. Y por ahí yo creo que no vamos por buen camino. Hablaba al principio del programa de las distancias que hay que cubrir en Andalucía, las distancias entre Almería, la provincia de Huelva, y nos gustaría, por tanto, también que pudiéramos abordar propuestas en materia de infraestructura, de comunicación, para tener mejor comunicada a Andalucía, ¿no? Se ha estado a la espera de la comunicación ferroviaria también con Granada. ¿Cuáles son las actuaciones prioritarias que lleva usted en su cartera? Mire, lo primero es que en Andalucía es que realmente no hay un plan de comunicaciones. Esta es la realidad. Los gobiernos han venido actuando en función de los intereses de los partidos, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, ¿eh? Nos podríamos ir a Jaén y le hablaría del tranvía de Jaén, porque se pone en marcha, porque se para, y si nos vamos a Málaga, que está últimamente muy en boca de todo el mundo, porque esa conexión con el PTA no se pone en marcha, porque no se acaba el metro, la autovía del Olivares pasa exactamente lo mismo, desde el año 1985. Yo creo que ha faltado, ¿no?, una planificación que realmente pudiera diseñar un mapa de comunicaciones en Andalucía que facilitara la vida a la gente, pero también que hiciera más competitiva a nuestras empresas, ¿no? Porque la logística es muy importante cuando hablamos precisamente de crear riqueza y empleo en una comunidad autónoma. El principal problema de Andalucía es que hemos tenido un partido socialista
y lo digo con datos, y se lo puedo dar de los 4 últimos años, que he tenido la oportunidad de gestionar con ellos presupuestos, que el capítulo de inversiones pues se olvida de que realmente son necesarias. Nosotros lo que planteamos, el Partido Socialista en sus presupuestos, en la ejecución de sus presupuestos, no llega al 0,7% del PIB en inversiones públicas en Andalucía. No llega a 700 millones de euros al año de ejecución, cuando tiene más de 1.300 millones el presupuesto. Nosotros planteamos primero ejecutar el 100% ese capítulo. No puede ser que siempre se recorte de las inversiones públicas, porque entonces nunca terminaremos con todas esas deficiencias que tiene pues nuestra red de agua, nuestra red de carretera o nuestra red ferroviaria, por decirle algunas, ¿no? Y por eso planteamos llegar al 1,5 del PIB en el presupuesto de la Junta de Andalucía en los próximos 4 años para aumentar esas inversiones y acabar de una vez por todas con todas esas infraestructuras pendientes que llevan en Andalucía más de 33 años, como le decía antes, como la autovía de la Almanzora. Y la autovía de la Almanzora que une prácticamente 4 provincias, igual que la autovía del Olivar, que nos da salida hacia el Levante y al Poniente, pues se empezó en el año 1985 y no se ha acabado. O sea, ¿usted cree de verdad que una empresa o un ciudadano puede estar esperando 33 años a que le terminen una carretera? ¿O a que llegue el tren a Granada? ¿O a que llegue el tren a Almería? ¿O a que se conecte, por ejemplo, el aeropuerto de Sevilla con la estación de Santa Justa? Yo creo que todo esto los andaluces no lo entienden y además ha habido recursos suficientes para poderlo hacer. Pero si uno cree realmente en esto, lo primero que tiene que hacer es aportaciones en los presupuestos para acabar con todas esas obras y además le puedo asegurar que hay presupuestos para hacerlo. O sea, no es una cuestión de que no tengamos dinero, como muchas veces se dice. Se trata de tener voluntad política para poder hacer realmente de Andalucía una comunidad autónoma donde las comunicaciones nos ayuden a desarrollar también a nuestros pueblos, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de relevancia para la ciudadanía, temas como el del desempleo tan importante, pero hay uno que desde luego vamos a plantear a todas las candidaturas, a los candidatos, a las candidatas, como es la violencia machista, porque bueno, pues está costando la vida de muchas mujeres, desgraciadamente. Y queremos conocer también la óptica de Ciudadanos y qué medidas cree que se deben de impulsar, ¿no? Se han tomado actuaciones diversas en campos también distintos, el jurídico, el policial, el de la prevención, pero ¿dónde pondría usted más recursos para luchar con esta lacra? Mire, desgraciadamente es algo, bueno, yo creo que en esto todos los grupos vamos a estar completamente de acuerdo. A lo mejor hay otros temas, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de fiscalidad, cuando hablamos de inversiones o cuando hablamos de sanidad, educación, podemos tener nuestras diferencias, ¿no? Pero en este asunto no puede haber diferencias. Eso para empezar. Yo creo que todos tenemos que estar de la mano para acabar de una vez por todas, como usted bien decía, con esta lacra, este goteo diario de casos en los que hay mujeres que pierden la vida precisamente porque la sociedad, en este caso los maridos o las parejas, pues actúan de una forma, no sé ni qué adjetivo calificativo utilizarle porque me produce tanta indignación que prefiero callármelo y no decirlo, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tiene que haber es unidad. Tiene que haber unidad de todas las fuerzas políticas, tiene que haber coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene que haber protección a aquellas mujeres que están amenazadas o que están... No puede ser que esté sucediendo lo que está sucediendo cada día, en muchos casos con denuncias incluso que llegan finalmente, desgraciadamente, a convertirse en un verdadero drama por el asesinato de una persona, en este caso de una mujer, ¿no? Yo creo que tiene que haber mucha unidad política, tiene que haber coordinación con la fuerza y cuerpo de seguridad y, por supuesto, hay que poner en marcha también, probablemente, reformas en materia legal, en materia jurídica, perdón, para que de alguna manera pues estas personas que cometen o que son reincidentes pues paguen por lo que hacen. Y a partir de ahí, sobre todo yo la inversión la metería en educación. Creo, se lo decía antes y vuelvo a repetirlo ahora, la educación es la base de una sociedad.
si queremos una sociedad más justa, una sociedad que sea capaz de acabar contra la violencia machista, contra el asesinato de tantas mujeres como estamos viendo desgraciadamente, y muchas veces también de hijos, ¿no? que son cosas que te revuelven, ¿no? Por dentro, tenemos que ser capaces de invertir en educación para que de una vez por todas vayamos acabando con esta forma de actuar de estos asesinos que al final pues a todos nos indigna y nos duele tanto, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, tenemos que reservar un minuto para que usted pueda dirigirse a los telespectadores y pedir el voto para Ciudadanos, pero antes de pasar a ello me gustaría por lo menos recogerle su valoración de las últimas encuestas que han salido. Le da un crecimiento a Ciudadanos, un partido que dobla algo más que el doble de los representantes parlamentarios que tiene ahora, le da una horquilla entre 20 y 22, ¿no? La encuesta del CIS. Las últimas hasta 26, 27, pero sí es cierto. Una posterior también. Sí. En definitiva, ningún partido va a tener mayoría absoluta. Un minuto para responderme, si es tan amable, para dejar el otro. ¿Cómo se plantea ese horizonte del día 3 de diciembre? Cuando tengan que ponerse de acuerdo y haber diálogo entre las fuerzas políticas para sacar esta legislatura adelante y hay un gobierno. Bueno, yo estoy convencido de que la legislatura saldrá adelante y que además, bueno, esos sondeos que usted hacía referencia, pues lo que están indicando es que Ciudadanos es el partido que más crece, que más ilusión crea y que tenemos la oportunidad, después de 40 años, de poder cambiar un gobierno, ¿no? Yo creo que ahí es donde va un poco a radicar el resultado del 2 de diciembre. Salimos, como no puede ser de otra forma, a ganar las elecciones. Yo sé que otras fuerzas políticas, como el Partido Popular, han tirado la toalla, ¿no? Y Podemos ya dice que está pensando en hacer presidenta a la señora Díaz, pero nosotros salimos a jugar el partido empieza 0-0 el día 2, deciden los andaluces, pero vamos con mucha ilusión, con muchas ganas de cambiar Andalucía, de que entre aire fresco en las instituciones y que por fin seamos capaces de hacer las cosas con otro sentido, ¿no? Y es el sentido de ser útil a los ciudadanos y de poder, en definitiva, dejarle un futuro mejor a nuestros hijos. Así que somos optimistas, vamos a ganar el partido y cuando llegue el 2 de diciembre a las 8 de la tarde, pues entonces será el momento de hablar qué ocurre el día después. Pues ahora sí, Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ahí tiene las cámaras de las televisiones locales de Andalucía en este programa producido por Acutel para hacer ese mensaje que le quiera dirigir a todas las personas que nos están viendo. Bueno, pues yo muy brevemente decirles que cuando llegue el próximo día 2 de diciembre, pues vayan a votar con ilusión, porque ya el tiempo de la resignación de unos y el conformismo de otros se ha acabado. Hay una gran oportunidad de hacer de Andalucía una tierra próspera para el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, pero sobre todo, y yo creo que lo más importante es que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Los andaluces somos gente con talento, gente con mucha capacidad, muy innovadora, que sale cada día a dar lo mejor de cada uno de nosotros y por lo tanto el 2 de diciembre estamos convencidos de que va a haber un cambio en nuestra comunidad autónoma, va a haber un cambio en Andalucía de gobierno que va a traer no solo la ilusión, sino sobre todo va a traer la sonrisa. Vamos a devolverle Andalucía a los andaluces. Así que os esperamos en las urnas con esa ilusión naranja que va a desbordar, por supuesto, el próximo 2 de diciembre a toda Andalucía. Juan Marín, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos, muchas gracias por hacer un alto en el camino en estos días de campaña y estar aquí, aceptar esta entrevista. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de llegar a tantos hogares. Hasta la próxima y a todos ustedes muchas gracias también por habernos seguido esta noche. Mañana vamos a volver, continuaremos en pantalla con esta serie de programas con motivo de las elecciones del 2 de diciembre. Mañana nos acompañará Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía. Hasta entonces, buenas noches. Hasta mañana.